En el mundo hay muchos puntos extraños y peligrosos en el mapa, pero este lugar es especialmente interesante. En el mismo centro del desierto, en Asia Central, desde hace más de medio siglo arde un agujero en llamas del tamaño de un campo de fútbol. La temperatura allí alcanza 1000 grados. Las llamas se elevan a la altura de un edificio de 5 pisos y el rugido se escucha a kilómetros de distancia. Los residentes locales llaman a este lugar las puertas del infierno y lo evitan. Hasta los animales locales tenían miedo de acercarse y un valiente con traje ignífugo descendió hasta el fondo mismo y descubrió allí lo que nadie esperaba. Intentaron apagar el cráter con concreto, propusieron detonar una bomba nuclear, quisieron llenarlo con nitrógeno líquido. Nada funcionó, pero este año ocurrió lo que pocos creían posible. Cómo un error soviético se convirtió en una de las principales atracciones del planeta. ¿Qué criaturas viven en el calor abrasador a temperaturas de 400 grados? ¿Y por qué este descubrimiento emocionó a los astrobiólogos? ¿Por qué todos los intentos de apagar el cráter terminaron en fracaso? ¿Es cierto que este pozo ardiente en el desierto influyó en el clima de todo el planeta? ¿Y por qué el presidente del país ordenó cerrar urgentemente el cráter por cualquier medio? En medio del desierto, donde la temperatura durante el día sube a 50 grados, arde un agujero enorme con un diámetro de medio campo de fútbol. Y el calor es tal que acercarse más de 250 metros es simplemente imposible. Este es un lugar real en Turkmenistán que arde desde hace más de 50 años. Y lo más sorprendente es que lo encendieron a propósito. El cráter de Darvaza, o como lo llaman los residentes locales, las puertas del infierno. El nombre habla por sí mismo. Por la noche, este lugar se ve absolutamente espeluznante. El resplandor se ve a kilómetros. El fuego ruge como miles de motores a reacción y la temperatura en el fondo alcanza 1000 grados. La historia comenzó en 1971. Entonces todavía existía la Unión Soviética y los geólogos buscaban activamente petróleo y gas en todo el territorio del país. Turkmenistán ocupa el 4º lugar en el mundo en reservas de gas natural, así que el interés en esta región era enorme. Un grupo de científicos soviéticos llegó al desierto de Karakum. Eligieron un lugar para perforar cerca de una pequeña aldea y comenzaron los trabajos. Todo iba según lo planeado hasta que ocurrió lo imprevisto. Los geólogos chocaron con un vacío subterráneo en la roca que se formó hace tiempo cuando se solidificó lava saturada de gas. Pero lo más terrible fue que bajo tierra resultó haber un yacimiento gigante de gas natural bajo presión de alrededor de 300 atmósferas. Literalmente, en cuestión de minutos, se formó un cráter enorme de 70 metros de diámetro y 20 metros de profundidad. Esto es como un edificio de 7 pisos. Toda la plataforma de perforación, el equipo, el transporte, todo se derrumbó en este agujero. Por suerte nadie resultó herido. Los trabajadores lograron escapar corriendo, pero del pozo comenzó a salir gas, metano y sulfuro de hidrógeno, sustancias mortalmente peligrosas que podían envenenar todo lo vivo en un radio de muchos kilómetros. Y aquí los geólogos soviéticos tuvieron que tomar una decisión cuyas consecuencias observamos hasta hoy. Tenían dos opciones: o intentar cerrar este agujero de alguna manera o prender fuego al gas que salía. La primera opción era extremadamente costosa y técnicamente compleja, así que eligieron la segunda. La lógica era simple: el gas se quemará en unas semanas, máximo en un mes. El fuego se apagará solo y el problema estará resuelto, solo que subestimaron catastróficamente las dimensiones de este lugar. Cuando prendieron fuego al gas, comenzó algo inimaginable. Del cráter se elevaron llamas de 10 a 15 metros de altura. La temperatura alrededor subió tanto que el metal se derretía. Y lo principal, el fuego no se apagó. Pasaban días, semanas, meses. El cráter continuaba ardiendo. Cada día en este agujero en llamas se quemaban de 10 a 12 millones de metros cúbicos de gas. Si traducimos esto a dinero a precios actuales, resultan alrededor de 700.000 euros diariamente. Durante todos los años que ha ardido, allí se quemaron miles de millones de metros cúbicos del recurso más valioso.
Simplemente se fueron por la tubería en el sentido literal de la palabra. Los residentes locales estaban en shock. Los animales comenzaron a evitar este lugar. En un radio de 100 kilómetros se formó prácticamente una zona muerta. Nada crecía y nadie vivía. Las autoridades intentaban entender qué hacer con este problema, pero no había solución. Y en 2004 la aldea de Darvaza, que dio nombre al cráter, simplemente fue demolida. Todos los habitantes fueron reubicados en otras áreas de Turkmenistán por razones de seguridad. Para este tiempo el cráter ya se había convertido en leyenda. Comenzaron a circular rumores sobre él. Los locales supersticiosamente lo llamaban las puertas del infierno e intentaban mantenerse lejos, pero los turistas extranjeros, por el contrario, comenzaron a viajar especialmente a Turkmenistán para ver con sus propios ojos este espectáculo increíble. Es interesante que nadie sabe exactamente cuándo prendieron fuego al cráter. Según la versión oficial, esto ocurrió en 1971, inmediatamente después del colapso, pero algunos residentes locales afirman que en realidad prendieron fuego al gas solo a principios de los años 80. Resulta que por más de 10 años los vapores venenosos simplemente salían a la atmósfera, envenenando todo alrededor. Como sea, a principios de los años 2000, las puertas del infierno se habían convertido en una verdadera atracción. Anualmente llegaban aquí miles de turistas de todo el mundo. Directores de Hollywood usaron imágenes del cráter ardiente en películas de catástrofes. National Geographic filmó un documental sobre él, y los mercadólogos incluso usaron estas fotografías en la campaña publicitaria del relanzamiento de Godzilla. Pero las autoridades de Turkmenistán estaban en una posición difícil. Por un lado, el cráter traía ingresos del turismo. Por otro, los ecologistas no dejaban de dar la alarma. El agujero ardiente expulsa a la atmósfera enormes cantidades de metano y dióxido de carbono. Además, se quemaban en vano miles de millones de metros cúbicos de gas natural valiosísimo que se podría vender al extranjero. En 2010, el presidente de Turkmenistán por primera vez declaró públicamente que había que hacer algo con el cráter ardiente. Encargó a los científicos desarrollar un programa para apagarlo, pero la tarea resultó ser increíblemente compleja. ¿Cómo apagar un fuego que arde a 20 metros de profundidad a temperatura de 1000 grados? ¿Cómo bloquear el acceso del gas cuando bajo tierra hay un yacimiento gigante con una red ramificada de canales subterráneos? Los científicos propusieron varias opciones. La primera, la más radical, usar una explosión nuclear dirigida. Suena como una locura, pero en la Unión Soviética este método realmente se usó para apagar incendios de gas. Por ejemplo, en 1966 en el yacimiento uzbeco de Urtabulak ardía una antorcha que no podían apagar por más de 3 años. Entonces los especialistas perforaron un pozo inclinado, bajaron allí una carga termonuclear de 30 kilotones y la detonaron a una profundidad de 1,5 kilómetros. 22 segundos después de la explosión, la antorcha que había rugido durante 1000 días se apagó, la roca simplemente se comprimió, el acceso de gas cesó. Pero con Darvaza la situación es más compleja. El cráter es demasiado grande y la estructura geológica del yacimiento es extremadamente compleja. Múltiples capas delgadas de roca yacen superficialmente a solo hasta 1 kilómetro. Si detonan una carga nuclear incorrectamente, pueden por el contrario abrir nuevos caminos para la salida del gas, como ocurrió en 1981 en el yacimiento de Kumchinskoye en Rusia. Allí la explosión causó un terremoto tecnogénico, aparecieron nuevas fallas y grietas, y el agua del río inundó un territorio enorme. Por eso decidieron rechazar esta idea de la explosión nuclear. La segunda opción era llenar el cráter con concreto. Técnicamente es posible, pero extremadamente peligroso. El geólogo ruso Vladimir Polivanov advirtió que si tapan el cráter, el gas comenzará a acumularse bajo el tapón de concreto. Tarde o temprano la presión se volverá crítica y ocurrirá una explosión poderosísima, y nadie puede predecir dónde exactamente sucederá. El gas es ligero, pasará por las grietas en la tierra cientos de metros, y saldrá en un lugar completamente inesperado.
Las consecuencias pueden ser aún más terribles. La tercera opción era instalar sobre el cráter una cúpula enorme que recogería el gas, pero la fuerza con que los gases salen de bajo tierra puede simplemente romper cualquier construcción. Hubo ideas más exóticas, por ejemplo, llenar el cráter con nitrógeno líquido para enfriar la roca y bloquear los canales. Pero para esto se necesitarían volúmenes monstruosos de nitrógeno que además se evapora rápidamente. Mientras los científicos reflexionaban sobre la solución del problema, en noviembre de 2013 ocurrió un evento que atrajo la atención del mundo entero hacia el cráter. El viajero e investigador canadiense George Kourounis se atrevió a un experimento increíble. Se convirtió en la primera persona que descendió al fondo de las puertas del infierno. Para esta empresa loca, Kourounis se preparó durante año y medio. Reunió un equipo de especialistas, obtuvo todos los permisos necesarios de las autoridades de Turkmenistán e incluso desarrolló equipo especial. National Geographic proporcionó financiamiento para la expedición. La tarea principal era tomar muestras de suelo del fondo del cráter y averiguar si es posible la vida allí en tales condiciones extremas. Kourounis comenzó a descender. Cuando llegó al fondo, la realidad superó todas las expectativas. Tomó muestras de suelo, realizó grabación de video y subió exitosamente. Y luego comenzó la etapa más interesante, el análisis de lo que trajo del fondo de las puertas del infierno, y los resultados fueron fascinantes. En las muestras de suelo descubrieron organismos vivos, bacterias termófilas que se sienten perfectamente a temperaturas superiores a 400 grados. Estos microorganismos no se encuentran en ningún otro lugar de la superficie de la Tierra. Viven solo en este cráter, en el calor abrasador donde parecería que no puede existir nada vivo. ¿De dónde vinieron estas bacterias? No pudieron aparecer después de 1971. La evolución no funciona así. Significa que existían en las cavidades subterráneas incluso antes de que los geólogos perforaran el pozo. De esta manera, el hallazgo de Kourounis dio nuevo impulso a los debates sobre qué hacer con el cráter. Por un lado, es un complejo de laboratorio natural único donde se puede estudiar la vida en condiciones extremas. Por otro, una catástrofe ecológica que continúa hace medio siglo. Las autoridades de Turkmenistán se enfrentaron a una elección difícil. Pero antes de pasar a lo que finalmente hicieron con este cráter, hay que ver si existen otros lugares similares en el planeta. Y de hecho les diré que la historia de Darvaza está lejos de ser única. Por todo el mundo existen lugares parecidos donde el gas natural o el carbón arden durante años e incluso siglos, y las dimensiones de algunos de estos incendios impresionan la imaginación. Tomemos por ejemplo la ciudad de Centralia en el estado estadounidense de Pensilvania. En 1962 las autoridades locales decidieron limpiar el vertedero de la manera más simple, quemarlo. El vertedero estaba directamente sobre una vieja mina de carbón y el fuego se filtró a los túneles subterráneos. El carbón se prendió y arde hasta hoy, ya más de 60 años. La temperatura bajo tierra alcanza 600 grados. De las grietas en el asfalto sale humo venenoso. En 1981, un niño de 12 años se cayó en un hoyo que repentinamente se abrió bajo sus pies. Lo salvaron de milagro. Después de esto comenzaron a evacuar la ciudad. Para nuestro tiempo quedaron allí solo unas pocas personas que se negaron rotundamente a irse. Todos los demás se fueron, las casas fueron demolidas, el código postal fue eliminado del registro. Ahora es oficialmente una ciudad fantasma. Los geólogos calcularon que el carbón bajo Centralia será suficiente para otros 200 a 300 años de combustión. Es imposible apagar el incendio. Se extendió por los túneles viejos kilómetros en todas direcciones. Lo único que se puede hacer es esperar hasta que todo el carbón se consuma. Por cierto, precisamente esta ciudad inspiró al creador del juego y película Silent Hill. El humo que se arrastra por las calles, las casas abandonadas, la atmósfera de una ciudad que lentamente desciende al infierno. Todo esto fue copiado de la historia real. O tomemos Janardak, la montaña ardiente en Azerbaiyán. Esta es una ladera de colina que arde desde hace varios siglos. El gas natural se filtra de bajo tierra.
Marco Polo escribió sobre este lugar ya en el siglo XV. Resulta que la montaña arde como mínimo 700 años y quizás más. En India, en la cuenca carbonífera de Yaria, el incendio en las minas arde ya más de 100 años. Allí arden alrededor de 70 capas de carbón simultáneamente. El humo y los gases venenosos envenenan la vida de cientos de miles de personas. Pero la extracción de carbón en la región continúa. Y en Australia hay un campeón absoluto, el monte Wingen o montaña ardiente. La capa de carbón debajo de ella arde desde hace alrededor de 6.000 años. Este es un incendio natural que comenzó mucho antes de la aparición de la civilización humana. Los científicos calcularon que a esta velocidad el incendio continuará varios miles de años más hasta que se consuma todo el carbón en esta área. ¿Qué une todos estos lugares? La impotencia humana ante una fuerza natural que ellos mismos crearon. En enero de 2022, el presidente de Turkmenistán volvió nuevamente a la cuestión del cráter. Esta vez fue categórico. Las puertas del infierno deben ser apagadas. Pero cómo exactamente apagarlo seguía siendo un misterio, pues todos los intentos anteriores terminaron en fracaso. Entonces, los científicos de la compañía estatal Turkmengas propusieron un enfoque completamente nuevo. En lugar de intentar apagar las llamas directamente, decidieron cortar la alimentación misma del cráter con gas. La idea consistía en lo siguiente: perforar cerca del cráter nuevos pozos y comenzar la extracción activa de gas del mismo yacimiento. Si bombean gas más rápido de lo que llega al cráter, la presión en los canales subterráneos disminuirá, el flujo de gas se reducirá, las llamas comenzarán a debilitarse y finalmente el cráter simplemente se apagará por sí solo. El método parecía arriesgado, pero no había otras opciones. En 2023 comenzó la implementación del proyecto. Los especialistas perforaron varios pozos nuevos alrededor del cráter y reactivaron viejas explotaciones clausuradas. Comenzó la extracción forzada de gas. Y para sorpresa de muchos, el método funcionó. En 2024, las observaciones satelitales registraron que la intensidad de las llamas en el cráter comenzó a disminuir. Al principio los cambios eran casi imperceptibles, pero con cada mes se volvían más evidentes. Para 2025, en una conferencia internacional en Ashgabat, los científicos de Turkmengas presentaron nuevos datos. Según el sistema de monitoreo satelital, el tamaño de las llamas en el cráter disminuyó 3 veces comparado con el original, y las emisiones de metano se redujeron tanto que ahora apenas las detectan los instrumentos. Esto significa que las legendarias puertas del infierno, que ardieron 50 años pronto, pueden apagarse para siempre. ¿O no? Si el método de extracción forzada de gas continúa funcionando igual de efectivamente, en unos años las llamas pueden apagarse definitivamente y entonces una de las atracciones más asombrosas del planeta desaparecerá. En su lugar quedará simplemente un gran agujero en el desierto. La historia del cráter de Darvaza es una historia sobre cómo un error humano puede llevar a consecuencias de muchos años. Los geólogos soviéticos tomaron una decisión que fue razonable en ese momento. No pudieron prever que el fuego ardería más de medio siglo. No pudieron suponer que sus acciones crearían uno de los lugares más conocidos del mundo. Eso es todo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para no perderte nuevos videos.